La paz de Cristo esté con ustedes, cada uno de ustedes. Los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Es para mí un honor, un privilegio de poderles compartir el pan del cielo que tenemos en este día. Sabemos, ¿verdad?, que por todos lados solamente hay malas noticias, pero qué bueno que el pueblo de Dios no se alimenta solamente de malas noticias, sino que el pueblo de Dios tiene como mayor prioridad el pan del cielo, porque el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy tengo un versículo que he escogido para el mensaje de este día, y este versículo lo vamos a compartir en el libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 17. Dispuestos a darlo todo, se llama el tema. ¿Está usted dispuesto a darlo todo? Vamos a mirar a un joven, ¿verdad?, que lo tenía todo, y cuando Dios le pidió algo de lo que él tenía, ¿qué fue lo que hizo? ¿Se dispuso a dárselo todo o se lo reservó para sí mismo? Bueno, en este momento quiero que se sienta cómodo porque tenemos un mensaje de esperanza. Escuche, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús les respondió, volvió a responderles y les dijo, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Bueno, gracias a Dios. ¿Por qué no nos ponemos en las manos de Dios y hacemos una oración para que Dios abra nuestro entendimiento, nuestro corazón y que Señor quite toda perturbación mental y espiritual para que podamos enfocarnos en este mensaje? Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te doy gracias, Señor, oh Dios mío, por esta oportunidad que me das de predicar tu palabra. Te pido, Señor, la gracia y la unción de tu Espíritu Santo para hacer un trabajo, Señor, un trabajo que tenga resultados. Señor, abre nuestro entendimiento. Danos tu palabra, Señor. Inspírame tu palabra, Señor, porque solamente tú eres el único que puedes dar la victoria a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Me pongo en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo para que tú me uses. Gracias, Señor. Bendice a todo el pueblo en el nombre de Jesús. Dispuestos a darlo todo. Así se llama este tema. Dispuestos a darlo todo. Pero vamos a mirar un poquito acerca de esta historia de este joven rico que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él realmente vino a hacerle esta pregunta al Señor. Yo me imagino que este joven ya de antemano era seguidor del Señor, porque dice la palabra del Señor, los mandamientos sabes. Él no le preguntó, ¿sabe los mandamientos? No, él dijo, los mandamientos sabes. Porque él estudiaba la palabra del Señor, era quizás un seguidor del Señor Jesucristo, y él tenía esa inquietud como de preguntarle, quizás en muchas ocasiones le dio pena, no se acercó, pero en esta ocasión él sabía que estaba cumpliendo los mandamientos, él sabía que estaba viviendo una vida moral bien, que no era una persona que mentía, que no era una persona que robaba, que no era una persona que hacía malos tratos, era una persona que honraba a sus padres. Y dice la palabra del Señor que el Señor, cuando le dice, Señor,
¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? El Señor dijo, los mandamientos sabes, guárdalos y vivirás. Y entonces el Señor le dijo, oh, no robarás, no matarás, cuando le empieza a decir los mandamientos. Y él dice, cuando termina el Señor, Señor, todos los he guardado desde mi juventud. Y dice que el Señor al mirarlo sonrió, lo amó y le dijo, una sola cosa te falta. O sea, como quien dice, pues ya terminaste casi tu casa, está todo listo, nada más te falta algo, unas tejas, unas 2 tejitas que le vas a poner ahí arriba. Y él dijo, Señor, ¿qué es lo que me falta? Quizás este muchacho, o quizás, no quizás, sino que estaba mejor que nosotros. Porque Dios no lo reprochó, porque él le dijo, los he cumplido todos, porque probablemente sí estaba cumpliendo todos los mandamientos. Era una persona moralmente bien, era una persona que respetaba, era una persona que honraba, era una persona que no robaba a nadie, no mentía a nadie, era una persona muy moral, muy limpia, espiritualmente bien. Pero el Señor Jesucristo, para probarlo, yo pienso que fue para probarlo, le dijo, te falta una cosita. Y él dijo, Señor, ¿qué me falta? Vende lo que tienes y dalo a los pobres, y así tendrás tesoros en el reino de los cielos. Y dice la palabra del Señor que aquel muchacho se quedó muy pensativo. Y cuando el Señor le dijo esto, dice la palabra del Señor que se retiró muy triste. ¿Por qué se retiró tan triste? Si el Señor no le estaba robando, el Señor solamente le estaba diciendo, cambia tu dinero de banco. Lo tienes en el banco de la tierra, cámbialo al banco celestial. No lo vas a perder, tu dinero está ahí, ¿verdad? Si usted cambia su dinero del Banco de América al US Bank, usted no pierde nada, porque también ahí lo tiene. Por eso el Señor le dijo, cambia tu dinero de banco, vende lo que tienes, dalo a los pobres y así tendrás tesoros en el cielo. Hermanos, dice la Biblia que este muchacho se fue muy triste. ¿Por qué? Porque acuérdese, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hay mucha gente que es así, que sirve a la iglesia, están en la iglesia, se gozan, son trabajadores, pero cuando se llega el momento de la ofrenda, cuando se llega el momento del diezmo, se amargan y no quieren, o dicen, aquí lo que me quieren es quitar el dinero. ¿Cómo sabes que tú eres idólatra del dinero? Cuando tú retienes lo que Dios te pide. Y si tú retienes lo que Dios te pide, pues entonces, ¿quién te dará realmente lo verdadero? ¿Quién te dará las riquezas celestiales? Entonces, cuando yo lo doy todo por Cristo, también el Señor, hay una promesa muy bonita. Mire lo que dice en San Marcos capítulo 10, verso 29. Cuando usted tiene un compromiso de darlo todo, usted lo da todo, pero también el Señor nos da una recompensa, y una recompensa muy multiplicada comparado a lo que nosotros le podemos dar al Señor. Mire lo que dice ahí en Marcos 10, 29. Dice, Jesús dijo, en verdad os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio. Y dice el verso 30, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Qué le parece? Gloria a Cristo Jesús. Nadie pierde cuando invierte en el banco del Señor. Nadie pierde cuando le da todo a Dios, hermanos, porque ahí dice, dispuestos a darlo todo por Jesús. Cuando dice la Biblia, nadie pierde, es porque dice la Biblia que todo lo que dejas por Cristo, Dios te lo multiplica 100 veces. Si dice, de cierto os digo que nadie, dice, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, padres, hijos, familia por causa de mí, que no reciba 100 veces más en esta tierra y por último la vida eterna. Gloria a Cristo Jesús. Qué bonito es la palabra del Señor. El problema es que a veces uno se pregunta, ¿y por qué la gente cristiana aún vive tan escasa?
solamente como que le cae un rocío, unas gotitas de la bendición de Dios, cuando la palabra del Señor nos dice que 100 veces más el Señor te dará de lo que tú entregas. ¿Sabe por qué no es que viene esa cosecha, ese río de bendición? Porque no estamos dispuestos a entregarlo todo, no estamos dispuestos a dejarlo todo por Cristo. Nos reservamos las cosas, nos reservamos a ciertos amigos, nos reservamos ciertas amistades y no estamos dispuestos a romper con todo para recibir todo, gloria a Dios. Es más, si tú dejas, si dice la palabra del Señor, ¿estás dispuesto a dejar todo? A tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu esposa. Y es que mire, déjeme decirle una cosa, cuando nos convertimos al Evangelio, la gente se nos vuelve enemiga. Por eso yo se lo digo de antemano, ¿verdad? La gente se vuelve enemiga del Evangelio. Por eso Jesucristo no puede ser nunca acusado de ser un personaje que manipuló a la gente y les ofreció un evangelio barato, un evangelio fácil. No, no, no. El Señor Jesucristo les habló directamente, porque cuando este joven, dice la palabra del Señor, que se fue muy triste, el Señor miró a la multitud y dijo, oh, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Porque dice la Biblia que los discípulos se quedaron maravillados por estas palabras, como que, ¿qué pasó? A lo mejor había algunos ricos de ellos, algunos tenían buenas posiciones y dijeron, ¿cómo? Así que simplemente por ser rico no vamos a entrar al reino de los cielos. Y el Señor les vuelve a repetir, dice, qué difícil es que un rico que confía en sus riquezas entre al reino de los cielos. Entonces nuestra confianza no debe de estar en las riquezas. Fíate de Jehová con todo tu corazón, dice la palabra del Señor. No dice fíate de las riquezas, fíate de las propiedades, fíate de tu trabajo. Dice fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tus riquezas. Entonces, una persona puede ser rica y puede ir al cielo, sí. Pero ¿por qué fue al cielo? Si el Señor dijo, primero pasa un camello por el ojo de una aguja a que un rico se salve. No estaba refiriéndose a todos los ricos en común, aunque la mayoría caben en este saco, ¿verdad? Pero dice la Biblia, los que confían en sus riquezas. Por ejemplo, tenemos personajes en la Biblia muy ricos que están en el reino de los cielos, porque sus ojos no fueron puestos en las riquezas temporales, en las riquezas perecederas que se disipan y se esfuman, porque las riquezas hoy son, mañana se van. Por eso nuestra confianza no debe de estar en estas riquezas, sino en las riquezas celestiales. Abraham, por ejemplo, fue un hombre muy rico. Dice la Biblia que era poderoso, rico en ganado, en plata, en oro, y rico también, hermanos, en comunión con Dios. Sin embargo, Abraham está en el reino de los cielos porque él no puso su dinero en las riquezas. Cuando Dios lo probó con las riquezas, como probó a este joven, hermanos, salió aprobado porque él lo dejó todo para ganar a Cristo. Tenemos, por ejemplo, a José de Arimatea, que era muy rico. Tenemos, por ejemplo, me imagino que Saulo de Tarso, siendo un principal entre los judíos, era un hombre muy rico. Pero todos están en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos no confiaron en sus riquezas, confiaron en el Señor Jesucristo. De tal manera que si vamos a entrar al reino de los cielos, Dios quiere que lo des todo para que también lo puedas recibir todo, dispuestos a entregarlo todo por Cristo. No nos podemos reservar parte de nuestras vidas, o nos damos todos o no nos damos nada, porque cuando la persona se da a la mitad, el Señor no acepta un sacrificio a la mitad. La palabra del Señor nos dice, ojalá y fueses tibio, frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Dice el Señor esto, porque una persona tibia causa más daño que el bien que puede causar. ¿Sabe por qué? Una persona tibia no alaba a Dios,
viene a la iglesia de mala gana, es mal ejemplo para la gente. Entonces dice, mejor fueses frío o caliente, pero porque eres tibio te voy a vomitar de mi boca. Así que tenemos, mire, a veces uno se siente desanimado, uno a veces se siente tibio, a veces se siente como con deseos de dejarlo todo, y uno tiene que ser como le dijo Pablo a Timoteo, dice, aviva el don de Dios, el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. O sea, no te dejes apagar, entra a la oración, empieza a buscar la palabra del Señor, porque el Señor nos dice que este camino es un camino de disciplina. Este camino no es un camino para gente pusilánime, no es un camino para gente que está dividida, no es un camino de cobardes, este es un camino de valientes, porque el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos van por ella, pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Mire, el Señor Jesucristo realmente dijo, el que me va a seguir tiene que pagar el precio, el que me va a servir tiene que darse cuenta lo que va a pagar. Hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Claro que si usted le dice, mire, aquí hay dos carreteras, está un freeway con 5 carriles de ida y 5 de venida, pero está una carretera sin empavimentar, está una carrera llena de hoyos, está una carrera llena de peligros, llena de curvas, y a veces nos dicen, ¿cuál es el camino que vas a tomar? Claro, uno toma el camino del freeway, uno toma el camino más rápido, el camino más extenso, hermanos, pero en este camino, dice la Biblia, hay un camino ancho y espacioso, pero ese camino termina en un abismo, ese camino termina en el mismo infierno. Por eso prefiero ir por el camino angosto y estrecho, donde van pocos, dice la palabra del Señor, y pocos son los que caminan por este camino, porque el camino de Dios es un camino de pruebas, de luchas, de tentaciones, es una guerra que tenemos que pelear, hermanos, aleluya. En el camino ancho y espacioso, ¿con quién vas a pelear si estás de parte del enemigo? Entonces, por eso el Señor Jesucristo dijo, entrar por la puerta angosta, porque muchos van por la puerta ancha y pocos son los que van por la puerta angosta. Estábamos el día de ayer platicando con mi esposa, estábamos paseando, fuimos a un mall, pero estaba completamente solo ese mall. Y entonces mi esposa me dice, qué triste será cuando venga la gran tribulación, cuando venga el rapto de la iglesia, así se va a mirar el mundo solo. Le dije, te equivocas. ¿Por qué? Porque los que van a ir al reino de los cielos no es esta multitud de gente que está viniendo a los moles, no es esta multitud de negociantes, ellos se van a quedar, son pocos, ni siquiera se va a notar que se fue gente. ¿Sabe qué? Porque en el camino angosto, pocos son los que le entran a este camino, pocos son los valientes que entran por este camino. Dice el Señor, ninguno que poniendo, mire en Lucas 9:62, ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos, hermanos. El Señor no dijo, nadie que pone la mano en el arado y voltea para atrás es apto para el reino de los cielos. Usted conoce personas que han comenzado la carrera, que han puesto la mano en el arado, pero al mes, a los 2 meses, al año, ya no están en el camino del Señor. Y el Señor dice claramente, Él no se anda con titubeos, Él no se anda con locioncitas. Él mete, hermanos, el bisturín y dice, nadie, ninguno que poniendo la mano en el arado y voltea hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Toda esa gente que ha dejado al Señor, que le ha dado la espalda, ya no califican para el reino de los cielos. Por eso tenemos que sostenernos firmes en la brecha. Y si usted es una persona que dejó al Señor, déjeme decirle que usted necesita retornar al primer amor, usted necesita arrepentirse de nuevo y volver otra vez a enamorarse del Señor y volver otra vez a leer la Biblia, a ser constante en la oración, a ser constante, hermanos, en la iglesia, para que pueda usted llegar al reino de los cielos, porque nadie que poniendo la mano en el arado y voltea hacia atrás calificará para el reino de los cielos. Déjeme decirle que la mujer de Lot también recibió un llamado a salir de la ciudad de la destrucción, pero el mandamiento era el mismo. El Señor le dijo a través de los ángeles a Lot y a su mujer,
corre por esta llanura y no voltees tras ti. No voltees tras ti, oigas lo que oigas, mires lo que mires. Bueno, no iba a mirar, pero oigas lo que oigas, lo que sea, jamás vayas a voltear atrás, porque si tú volteas atrás, te espera la muerte, te espera el fuego, te espera el juicio. Y dice la palabra del Señor que Lot corrió, hermano, pero aquella mujer, yo no sé, hermano, no quiso entender o no, o le quedaron dudas, o probablemente tenía muchas amistades, muchas riquezas, muchas cosas en Sodoma y Gomorra, y iba con la espinita de voltear hacia atrás. Y dice la palabra del Señor que cuando aquella mujer volteó hacia atrás, quedó hecha una estatua de sal, hermano. Se condenó a aquella mujer, ya no llegó. Por eso la tiene la Biblia: no seas como la mujer de Lot, que mira hacia atrás. Iglesia, hermano, no podemos voltear atrás, porque Jesús no está jugando. Él te está diciendo: nadie que poniendo la mano en el arado y voltea hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Eso fue lo que hizo Israel también, hermanos, aleluya. Israel, dice la palabra del Señor, que todo el camino, hermanos, ellos iban rumbo a la victoria, rumbo a la conquista, rumbo a las tierras prometidas. Pero el Señor no quiere que voltees atrás, hermano, que no recuerde las cosas pasadas, ni traigas ni siquiera a la memoria lo que pasó en el ayer, porque lo pasado, pasado, lo perdonado. Pero Israel, dice la Biblia, que iba constantemente reprochando con Moisés, reprochándole a Dios y queriéndose regresar a Egipto. Nadie que pone la mano en el arado y volteas atrás es apto para el reino de los cielos. Y yo creo que el desierto estaba difícil. En el desierto a veces había necesidad, había dudas. Pero hermanos, nadie tenía que voltear para atrás, porque volteando para atrás les caía el juicio de Dios, hermanos, aleluya. Y dice la palabra del Señor que constantemente iban renegando y tratando de buscar un líder para que los llevara a Egipto otra vez, porque decían: mejor nos iba en Egipto, mejor fuéramos esclavos en Egipto. Y de repente el Señor los oyó tanto diciendo esto, que dijo, el Señor le dijo a Moisés: vivo yo, que esta generación ninguno entrará a la tierra prometida, porque así como lo hablaron, así les pasará. Y dice la palabra del Señor que quedaron descalificados. Por eso nadie que pone la mano en el arado y volteas atrás está apto para el reino de los cielos, hermano. Hay que darlo todo por Cristo, lo que nos quede, lo que Dios nos dé, todo para el Señor Jesucristo. Mire, en San Lucas capítulo 14, versículo 18 en adelante: porque ¿quién de vosotros, que queriendo edificar una torre o una casa, no se sienta primero, dice la Biblia, y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla, a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. En el verso 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué el Señor dijo: antes de hacer una casa, siéntate primero y calcula los gastos? En otras palabras, antes de decir: Señor, yo me entrego a ti, Señor, yo te sirvo toda la vida. No, siéntate primero y calcula los gastos. ¿Por qué? Porque es una vergüenza si tú empiezas este camino y a la mitad dejas el camino. Entonces la gente se va a burlar de ti. Entonces la gente va a decir: mira este, aleluya, mira este que cantaba, mira este que alababa en la iglesia, ahora es un hipócrita, es un borracho y es tantas cosas. Y la gente se empieza a burlar de estas personas, y entonces hacen más mal al evangelio que si no se hubieran de haber convertido. Porque después, a base de ese testimonio de esta persona, hermanos, que dejó de construir, que soltó los guantes, que se regresó para atrás, entonces empezó una casa media comenzada y no la terminó, y la gente se va a reír de ti. La gente va a decir: mira, yo te decía que no te metieras a esto. Ahora, después uno cuando les testifica a estas personas que te miraron desistir, que te miraron que te rajaste, uno les testifica y dice: no, para ser hipócrita como este, para ser hipócrita como Julana, como Mengana. Entonces ellos se agarran de ese mal testimonio para
para rechazar las cosas del Señor. Por eso el Señor dice, nadie que poniendo la mano en el arado y voltea para atrás es apto para el reino de los cielos. Antes de edificar una casa, ponte primeramente, siéntate y calcula los gastos. Para edificar una casa se necesita trabajo, se necesita dinero, se necesita planeación, porque tú no quieres quedarte a la mitad de la casa. Ok, comenzó la carrera y ahora está en la cantina otra vez. Comenzó la carrera y ahora está en su casa. Ahora es enemigo de los cristianos, dice la palabra del Señor. La gente se va a burlar de ti. Por eso, hermano, este camino hay que darlo todo. Es un camino de valientes, es un camino que si tú te decides darle todo al Señor, hermano, y darle con todo para el Señor, no hay hombre que haya dejado todo por mí, casa, padre, madre, hijos, hermanos, que no reciba 100 veces en esta tierra y finalmente la vida eterna. Y si no recibiéramos esas 100 veces en esta tierra, pero al final la vida eterna, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué dice que vas a recibir 100 veces? Probablemente tu padre te dice, ya no soy tu padre, yo no quiero ser, porque te convertiste a los aleluyas y te rechazan tus padres. No te preocupes, que tienes más de 100 madres en la iglesia, tienes más de 1000 madres, padres en la iglesia, que todos te apreciamos, todos te alabamos. Por eso dice la palabra del Señor, en el libro de los Salmos, dice la palabra del Señor, aunque tu padre y tu madre te dejaren, Salmo 27, con todo Jehová te recogerá. Tú no pierdes nada por darle todo a Cristo. Que perdiste los amigos, ganaste más de 1000 hermanos, que perdiste a tus padres, ganaste todos, hermano, dijo el Señor Jesucristo. ¿Quién es mi Padre? ¿Quiénes son mis hermanos? Porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial, esos son mi madre, esos son mis hermanos. Entonces 100 veces más en esta tierra. Y por último, la vida eterna, gloria a Cristo Jesús. Y que lo asegure es el Señor. Esta es una carrera. Esta es una carrera y es una carrera de disciplina. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 9:26, así que yo de esta manera corro, no como quien corre a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo un predicador, no sea que haber sido yo heraldo, al último venga a ser eliminado. Déjame decirte que esta es una carrera de disciplina. Si tú vienes a la iglesia solamente cuando te salen las ganas, si tú esperas leer la Biblia solamente cuando tengas el deseo, si tú esperas orar solamente cuando tengas el deseo, déjame decirte que no vas a hacerla. Este camino es un camino de disciplina. Hay que levantarnos, hermanos, hay que obrar, hermanos, en medio de la lluvia, en medio de todo. Mire, por ejemplo, las personas que se están preparando para la carrera, son personas, hermanos, aleluya, que se disciplinan. Usted las mira 4 o 5 horas haciendo ejercicio, hermanos, sudando hasta la gota gorda, pero ahí los mira porque se están disciplinando, hermanos. Mientras que nosotros como cristianos, dice la palabra del Señor, yo corro, pero no como quien corre a la aventura. Yo golpeo, no como que golpea al aire, sino que golpeo mi propio cuerpo. Este cuerpo, hermanos, ¿sabe qué? Golpear el cuerpo es ponerlo a trabajar cuando no quiere trabajar, llevarlo a la iglesia cuando no quiere ir a la iglesia, ponerlo a orar cuando no quiere orar, ponerlo a servir cuando no quiere servir, leer la palabra del Señor, aunque muchas de las veces, déjeme decirle, no vienen los deseos. Yo soy sincero, mire, yo no tengo deseos de orar, pero yo digo, Señor, ando conforme a la carne o conforme al Espíritu, porque aquí quien va a gobernar eres tú y no la carne, hermanos. Y hay veces que me pongo a leer la palabra del Señor y me da sueño, y bueno, todos los días la leo, la palabra del Señor, me da sueño cuando la leo. A veces leo 2, 3 capítulos y no entiendo nada y digo, Señor, pero ¿de qué me sirvió? Aquí estoy, no entiendo nada, me da sueño, no retengo nada. Pero ¿sabe qué? Este cuerpo tiene que ser golpeado, este cuerpo tiene que ser disciplinado, aunque no entienda nada. De repente Dios me abre el entendimiento en un capítulo y tengo que marcarlo todo porque es una belleza. Tú sigue leyendo, tú sigue viniendo a la iglesia. Hay veces que venimos a la iglesia con gusto, pero la mayoría de tiempo venimos más
más por un compromiso, hermanos, aleluya, porque este cuerpo no quiere venir a la iglesia, no quiere alabar el nombre del Señor, hermano. Hay que golpear este cuerpo, hay que venir a la casa del Señor, hay que ponernos a orar, hermano, como dice la palabra del Señor, hermano. En Mateo 6:6 dice acerca de la oración, y dice la palabra del Señor: y tú cuando ores, métete en secreto, aleluya, y ora a tu Padre Celestial que ve en lo secreto, y Él te recompensará en público. No nos gusta orar, hermano, no nos gusta orar cuando estamos solos, hermano, pero hay que levantarnos a orar y empezar a orar. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te mira orando en tu secreto, la Biblia dice que Dios te recompensa en público. Por eso es importante disciplinar este cuerpo. Yo de esta manera corro, yo de esta manera peleo, dijo el apóstol Pablo. Hermanos, hay que pelear la buena batalla, hay que pelear contra nuestros propios, hermanos, deseos, hay que pelear contra nuestros propios apetitos, hermano, porque la carne tiende hacia abajo, el espíritu solamente, hermano, tiende a buscar las cosas del Señor, pero la carne tiende al pecado, a la inmundicia, a la lascivia, a la oscuridad. Eso es lo que tiende la carne. Y mientras que estamos en este cuerpo de pecado, en este cuerpo de condenación, hermano, vamos a tener que pelear esta batalla con nosotros mismos, hermanos, aleluya. Pero para que usted pueda ganar la batalla, hay que estar dispuestos a darlo todo por el Señor Jesucristo. No vayas a la mitad, no vayas diciendo me animo, no me animo, no, tú tienes que meterse, y si te vas a meter, tienes que meterse con el pie derecho y a darle todo, porque así como tú le das todo, así el Señor te da todo para atrás a ti. Mire, por ejemplo, hermanos, nosotros tenemos, hermanos, que hombres en la Biblia que tuvieron un grande éxito, pero ¿sabe por qué fueron personas con éxito? Porque estuvieron dispuestos a dejarlo todo, estuvieron dispuestos a darlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí están estos ejemplos en la palabra del Señor, porque estos ejemplos me hablan a mí, le hablan a usted, gloria a Cristo Jesús. Cuando Dios, dice la Biblia, que quiso bendecir a un hombre y empezar a formar toda una nación de sacerdotes donde Dios iba a manifestar, llamó a un hombre idólatra que vivía en Mesopotamia. Era hijo de un hombre llamado Taret, y este se llamaba Abraham. Y dice la palabra del Señor que Dios le habló a Abraham un día de noche y le dijo: Abraham, deja Ur de los caldeos, deja tu parentela y vente a la tierra que yo te mostraré. Y dice la palabra del Señor que Abraham, mire, nunca había leído una Biblia, tenía un vago conocimiento del Señor, hermano. Quizás tenía buenos amigos, tenía sus propiedades, tenía su esposa, tenía sus padres en ese lugar, pero cuando Dios le habló, dijo: deja Ur de los caldeos y salte de tu tierra y de tu parentela, y yo te mostraré una ciudad donde te voy a llevar. Dice la palabra del Señor. Por eso dice la Biblia que Abraham es el hombre de la fe, porque él, sin ver, sin conocer todo lo que nosotros conocemos, obedeció a Dios y salió sin saber a dónde iba, solamente con su fe en Dios. Gloria a Cristo. Esto lo encontramos en el capítulo 12 del libro de Génesis, hermano, el llamado de Abraham. Pero dice la Biblia: no hay hombre que haya dejado todo por mí que no reciba 100 veces más en la tierra y por último la vida eterna. Si usted lee el capítulo 13 del libro de Génesis, usted va a mirar a un Abraham muy diferente, a un Abraham bendecido, a un Abraham prosperado, a un Abraham enriquecido, a un Abraham, hermano, con promesas del Señor. Y de los lomos de Abraham vino toda una nación, siendo que Abraham y Sara, su esposa, eran estériles con una edad casi de 100 años, pero como él obedeció, el Señor le multiplicó la vida, le multiplicó los años y le dio hijos como las estrellas del cielo y como las arenas de la mar, hermano, porque estuvieron dispuestos a dejarlo todo, al igual que Moisés. Moisés fue otro hombre, hermano, que dice la Biblia que lo dejó todo por el Señor, hermano, porque Moisés era el siguiente faraón de Egipto, hermanos, era hijo de la hija de Faraón, y seguramente cuando muriera Moisés iba a ser el siguiente faraón. Y dice la palabra del Señor, pero Moisés, hermanos, él sabía que tenía sangre hebrea, él sabía, hermanos, que la vida no terminaba aquí, él sabía que había una esperanza más allá de la muerte, más allá de las estrellas. Y dice la Biblia, Moisés, siendo hombre grande, siendo un hombre educado, siendo un hombre preparado, siendo un hombre con poder,
poder, dice la Biblia, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, rehusando a los placeres de Egipto, hermanos, aleluya, renunciando a los placeres de Egipto, renunciando a los placeres mundanos, hermano, porque tenía como mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Así que dejó su riqueza, dejó sus amistades, dejó su fama, dejó, hermanos, los amigos, dejó las queridas, dejó todo por el Señor Jesucristo. Y Moisés fue el líder de Israel, hermano, el legislador de los 10 mandamientos. Moisés era un hombre, hermano, que hasta el día de hoy se predica por todo el planeta Tierra de este hombre llamado Moisés, porque fue un ejemplo. Pero ¿por qué Dios bendijo a Moisés y a mí no me bendice? Porque Moisés lo dejó todo por Cristo. Él lo dejó todo, Moisés lo dejó todo, hermanos, aleluya. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermano. Mateo también lo dejó todo, Pablo también lo dejó todo por el Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿qué estoy dejando? ¿Qué estoy yo dispuesto a dar por este evangelio? ¿Qué estoy dispuesto a dejar por el Señor Jesucristo? Mire, Mateo era el recaudador de impuestos en aquel entonces, era como el IRS. Seguramente este hombre era muy rico porque estafaba a la gente. Él tenía lo que quería, tenía los lujos que quería, tenía esa casa de 12, de 13 cuartos, ese yacht, él lo tenía todo, porque era el IRS de aquel entonces. Pero un día pasó el Señor Jesucristo por la mesa de los tribunales y puesto los ojos en Leví, Mateo le dijo: Mateo, deja los tributos y ven y me sigues. Y dice la palabra del Señor que al instante, hermanos, se levantó y dejó todo. No le importó la fama, no le importó, hermanos, aleluya, que la gente lo criticara, no le importó, y él lo dejó todo para recibirlo todo, porque Dios lo hizo un apóstol, escritor, y ahora es uno de los apóstoles que nos esperarán en el reino de los cielos, uno de los que dirigirán una de las 12 tribus de Israel, hermanos, aleluya. Y no solamente él, el apóstol Pablo, hermano, ¿qué me puede decir de Pablo? Dice la palabra del Señor que era fariseo de fariseos, doctor de doctores en cuanto a la ley, irreprensible, hermanos, aleluya, era hebreo, hermanos, criollo, hermano, todo lo tenía la fama, tenía el dinero, era el líder de todos los fariseos, hermano, era la crema innata de aquel entonces. Pero dice la palabra del Señor que cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, él mismo lo dice en Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, ahora las refuto, las tengo como pérdida por el amor de Cristo, por amor del cual no he perdido todo, pero todo era basura para ganar al Señor Jesucristo. Pablo lo perdió todo para ganarlo todo. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a servir al Señor? Y usted va a mirar el ministerio del apóstol Pablo. ¡Qué tremendo ministerio de Pablo! Pero ¿sabe qué? Pablo atrás lo dejó todo. El problema de la iglesia hoy en día es que no estamos dispuestos a dejarlo todo. Agarramos una predicación y nos llevamos la mitad, lo que nos conviene, lo que no nos conviene lo tiramos. No, o todo o nada en el nombre del Señor Jesucristo. Necesitamos pararnos firmes en la brecha, hermanos, aleluya. Mire, por ejemplo, dice la palabra del Señor acerca de dejarlo todo, hermanos, aleluya, que este hombre llamado Saulo de Tarso, hermanos, aleluya, él pudo vivir una vida de placer, él pudo vivir una vida de riquezas, él pudo, hermanos, salir en el periódico, era el primero, hermano, el Saulo de Tarso, el perseguidor, el asesino, aleluya, porque Saulo, hermano, dice que asolaba las iglesias y todo lo que le decían los fariseos, y él le decía a los fariseos, él era el líder de la pandilla, hermano, él lo tenía todo, él lo sabía todo. Era un hombre muy sabio, pero sin embargo estuvo dispuesto a dejarlo todo por Cristo. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo y no has podido dejar? ¿Qué es lo que te duele? Mira, piensa. La Biblia dice, 100 veces más recibirás en esta tierra y por último la vida eterna. ¿Crees a esto? Porque siempre pensamos en lo que vamos a dejar y no pensamos en lo que vamos a recibir. Y ese es el problema. El diablo nos ciega la mente, nos ciega el entendimiento para que nosotros no miremos las puertas de bendición que están abiertas para los decididos. Yo recuerdo allá en mis primeras alboradas de mi vida cristiana, cómo el Señor, hermanos, me probó a mí. Y yo creo que probó también a mi esposa, porque dice la palabra del Señor, el que amare más a padre, a madre, o así, o a hijos, o hermanos más que a mí, no es digno de entrar al reino de los cielos.
Y dice la palabra del Señor que los primeros enemigos serán los de nuestra propia casa. Cuando tú te conviertes, ya la Biblia te lo advierte claramente, y vuestros enemigos serán los de tu propia casa. Entonces, entiende que tu propia casa te va a hacer la guerra. Aún le hicieron la guerra a Jesús, los de su propia casa, porque le dijeron, vete allá a hacer milagros a otro lugar. Y no le creían sus propios hermanos. Después se convirtieron, hermano. Pero la guerra la vas a tener primeramente en tu propia casa. En tu propia casa la vas a tener. Yo recuerdo, hermanos, que mi esposa me dice cómo cuando ella empezó a ir a la iglesia y empezó a cambiar de vida, ahora vestía como una hija de Dios, ahora ya no andaba en los bailes, ahora ya no andaba fumando ni tomando, ahora ella estaba vestida como una hija de Dios, amaba a Dios, respetaba a sus hermanos. ¿Y sabe qué hacían sus hermanos? Se burlaban de ella y le decían muchas cosas, se reían de ella, y cada rato estaba llorando, no hallaba qué hacer, y ella decía, no entiendo, ellos me decían que cambiara, y ahora que he cambiado, ahora se burlan de mí, hermanos. Y no solamente eso, hermano, no la desanimaron sus hermanos porque ella estaba firme, pero no solamente eso, yo le caí encima también a ella, hermanos, criticándola y diciéndole tantas cosas, riéndome de ella, hermanos, porque nuestros propios enemigos serán los de nuestra propia casa. Pero acuérdese, el Señor dice, el que persevere, el que dé todo, también le daré 100 veces más de lo que ha entregado. Y yo traté, hermanos, aleluya, de sacarla del camino, traté de desanimarla, traté de investigar, hermano, todas las cosas que se me venían para desanimarla. Sin embargo, hermanos, finalmente lo único que me quedó decirle, ¿sabes qué? Como estábamos ya a punto de casarnos, o habíamos pensado en casarnos, dije yo, con esto la voy a calmar, y le dije, ¿sabes qué? En este momento quiero hablar en serio contigo. Yo no amo tu religión, yo no quiero que seas de otra religión. ¿Sabes qué? O te sales de tu iglesia o me pierdes a mí. Esas fueron mis últimas palabras que le dije así, porque ella me puso cuidado y me dijo, mira, si me estás dando a escoger a ti o a Cristo, te me largas, no quiero nada contigo. Hermano, yo me fui avergonzado, pero déjeme decirle, nadie que deje todo por mí no recibirá 100 veces más. Esa noche yo no pude dormir. Esa noche empecé yo a pensar, ¿cómo puede ser posible? Si esta mujer yo sé que me ama, si esta mujer estaba dispuesta a dar todo por mí, ahora simplemente me dice así tan rápidamente. Dije yo, algo muy grande ha recibido, algo ha sucedido en su vida, hermanos. Y poco a poco, hermano, me fui ablandando, poco a poco irme acercando con ella, y poco a poco irla conquistando, porque ya la palabra del Señor que ella me hablaba, hermano, el carácter, la solidez, la valentía, eso me impresionó a mí, hermanos, aleluya. Por eso hay que darlo todo por el Señor Jesucristo. Y empecé, hermanos, a buscar del Señor, a indagar acá, hermanos, y después yo me metí a una iglesia por ahí, todo asustado para ver qué estaba pasando, a ver qué había recibido mi esposa, hermanos, aleluya. Y yo recuerdo que llegué a la iglesia y Dios empezó a tratar conmigo, y un día le entregué mi corazón al Señor Jesucristo con lágrimas rodando, hermano, pero no era porque era yo bueno, no era porque era una persona que me lo merecía, es porque ya había alguien que estaba rogando, que estaba intercediendo por mí, hermano. Cuando la vi la segunda vez, iba con un rostro diferente, iba, hermanos, hasta vestido diferente, llevaba un regalito en mis manos, aleluya. Y yo le digo a mi novia, le dijo, te traigo un regalo, y ella me dijo, yo no quiero regalos tuyos, tú sabes que yo no quiero nada contigo, me has estorbado en el camino del Señor. Ella estaba firme todavía, dejándolo todo por Cristo, hermanos. Y le dije, no vengo a desanimarte, solamente quiero que abres este regalo que te he traído. Y cuando ella abrió el regalo, se encontró una Biblia hermosa, hermano, y me miró y me dijo, ¿por qué tú me das esto si estás a contra de la Biblia? Le dije, déjame platicarte mi experiencia. Y entonces le hablé de un encuentro que había tenido hace una semana, yo solo aquí en Pomón, hermanos, aleluya. De allí en adelante nos enamoramos los dos del mismo Señor, después nos casamos en el nombre del Señor Jesucristo.
Jesucristo, hermano. Así me pasó, mis primeros enemigos fueron los de mi casa, hermano. En mi casa también, hermanos, mi familia empezaron, hermanos, a decir, se volvió loco. Oh, tenemos que sacarlo de ahí, está mal. Y vamos a tener que mandar a uno de mis hijos para que lo traiga. Acá lo llevamos con un psicólogo que lo arregle, hermanos, aleluya. Y en lugar de agradecerme, en lugar de aplaudir y decir, se acabó la borrachera, se acabó la drogadicción, se acabaron las desveladas, se acabaron los pendientes, porque este muchacho ahora ya no toma, ahora es un muchacho bueno, hermanos, aleluya. Se me echaron encima, hermano, porque dice la Biblia, tus primeros enemigos serán los de tu propia casa, pero no hay hombre que me sirva y finalmente no tenga la victoria, porque después de que ellos vieron la solidez en mi vida, después de que, hermanos, me dijeron tantas cosas, después de que me enviaron para que me llevaran a mi casa y me miraron, hermanos, aleluya, diferente, me miraron, hermano, sólido, con carácter, se empezaron a convertir. Para el día de hoy hay más de 20 hermanos, aleluya, con primos, con sobrinos, hermanos, yo creo como unos 30 que se convirtieron al Señor, incluyendo a mi padre y a mi madre. ¿Sabe por qué? Porque no hay hombre que lo dé todo, que no reciba de Dios la bendición y la vida eterna. Yo recuerdo cuando recién convertido, hermanos, que yo tocaba en un grupo musical, y en este grupo pues salíamos a las cantinas, a los bares a tocar ya, hermanos, y empecé, hermanos, a tocar el piano. Yo cantaba y tocaba y el grupo me acompañaba, y un día estábamos, hermanos, en un lugar y se me acerca una persona y me dice, quiero hablar contigo, y me apartó, dijo, mira, yo soy Mario, se llama Mario Sotelo, yo soy el requintista de Los Caminantes. Y ¿sabes qué? Quiero que vayas con nosotros. El organista no está con nosotros ahora y queremos meter un requintista y creo que tú calificas. Y le dije, mira, pues deja ir, pero dame tiempo de pensar. Esa noche no pude dormir. Dije yo, ¿cómo puede ser posible que me estén invitando el grupo, algunos de ustedes no los conocen, pero fueron muy famosos Los Caminantes, y esa noche decía, ¿qué hago? Bueno, otro día me fui con Los Caminantes, hermanos, y ellos solamente me llevaron para una prueba, para ver si yo calificaba para ser el organista y cantante también, o hacer las segundas con ellos. Y yo recuerdo que me llevaron a un salón donde ellos estaban tocando, y me dijo el director, no vas a ensayar con nosotros, simplemente tú vas a tocar, queremos saber tu conocimiento y tú vas a cantar una canción. Hermanos, aleluya, que empiezo a tocar, hermanos, y que ellos me empiezan a acompañar y que me canto una canción de esas rancherotas, hermano, que la gente se alborotó, y de repente, hermano, cuando terminamos todo ese show, vinieron y me hablaron conmigo y me dijeron, tú eres el que calificas para que seas el organista de Los Caminantes. Y entonces me fui esa noche, y cuando yo me fui esa noche no pude dormir, y yo decía, pero ¿cómo puede ser posible? No será algo del diablo, porque nunca me habían dicho que cantaba bien, nunca me habían dado esta oportunidad, y ahora qué casualidad que cuando me entrego a Cristo se me abren las puertas para ser uno de los caminantes, hermanos, aleluya. Esa noche no pude dormir, pero yo me arrodillé esa noche y le dije, Señor, si esto es de ti, que ellos vengan y que me incluyan en ese grupo, yo los evangelizo, pero si no es de ti, que no regresen, por favor, que no regresen. Yo no quiero volver a ese mundo de pecado. Y otro día nunca regresaron, jamás regresaron, nunca supe de ellos. ¿Sabe qué? Porque Dios tenía un plan conmigo, hermanos, aleluya, y Dios tiene un plan contigo. Y déjeme decirle que después de eso lo dejé todo por el Señor, y Dios me ha dado tanta bendición, me ha dado tantos hermanos, me ha dado tantas victorias, hermano, que usted no puede reservarse nada para el Señor. Usted debe de darle todo al Señor, debe de darle todo a Cristo. Bueno, tenemos tanto que hablar acá, pero voy a terminar aquí. El tiempo se nos está terminando. Quiero orar por ustedes, y si usted es una persona que está dispuesta, usted quizás es una persona que está a medias, sirvo a Dios y recibe solamente unos rocíos de misericordia, quiere recibir cataratas de bendición, quiere que el Señor le multiplique, como dice, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, padre, madre, hijos, que no reciba 100 veces más
Y por último, la vida eterna. No importa lo que diga tu padre, no importa lo que diga tu madre, porque si alguien me desanima, hermano, si alguien me dice, ya no quiero ser tu amigo, a mí no me importa. Pero si mi padre o mi madre me dicen, ya no eres mi hijo, eso sí que cala. Pero aún así tengo que tomar la decisión, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Aunque tu esposo te deje, Dios va a ser tu marido, Él va a ser tu esposo. Así que en este momento decídete a plomo, decídete, hermanos, 100% a servirle al Señor. ¿Por qué? Porque si estás dispuesto a darlo todo, Jesús no se reservará nada de lo que tiene para ti. ¿Qué le parece si hacemos una oración en este momento? Vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos dé la fuerza para vencer este espíritu de tibieza y para no dudar en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que te está deteniendo para servirle a Dios? ¿Qué es lo que te está deteniendo para bautizarte? ¿Sabes qué? No es el Espíritu de Dios. El diablo es el que está en esto, porque él sabe que si tú te decides por Cristo, te perdió definitivamente, porque sales del reino de las tinieblas y te metes en el reino de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el que se va a decidir por mí, tiene que venir decidido a todo. Pablo, hermanos, Pedro, aunque el Señor le dijo, vas a morir crucificado, vas a morir de la forma que tú no quisieras morir, te van a llevar donde no quieres ir. Pero Pedro, después de que había negado al Señor y Dios lo restauró, dice la palabra del Señor que con honor murió, y casi todos los apóstoles murieron martirizados, hermano, como un ejemplo. Dios no te está llamando a ser martirizado, porque Él los llamó a ellos para que fueran ejemplos de nosotros. Pero ¿qué es lo que Dios te está pidiendo y que no puedes dejar en este momento? Esa vida de pecado, esos amigos. No puedes dejar, mire, no te vaya a pasar lo que el hombre rico, que solamente por las miserables riquezas perdió la vida eterna. Cuando tú le das a Dios lo que es de Dios, cuando tú cumples al Señor, no pierdes nada, cambia solamente de banco y este paga con creces, paga intereses. En el nombre de Jesús. Bueno, vamos a orar. Eres una persona que quieres decidirte por Dios y darle tu vida a Cristo. Cierra tus ojos y quiero hacer una oración por ti. Vamos a orar desde lo profundo del corazón y a pedirle al Señor una conversión completa, una conversión genuina. Dile así, Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por la oportunidad que me das de poder escuchar tu palabra. Reconozco que me he reservado gran parte de mi vida y no te la he entregado. Hoy te entrego todo a ti, Señor. Quiero darlo todo, Señor, porque tú te mereces todo. Quiero honrarte, Señor, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con toda mi mente. Señor, te pido que me dé las fuerzas para vencer a este mundo, para vencer, Señor, las tentaciones de este cuerpo, disciplinarme y servirte como tú quieres que te sirva. Señor, aquí está mi corazón. Yo te pido perdón por todos mis pecados y te pido que despojes mi vida de todo mal espíritu, de todo pecado, Señor, y que entre tu Espíritu Santo en mi vida y me dé un nuevo corazón, Padre. Sí, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.